ya desarrollado el tema de las ecuaciones y todo, calculamos un salario ajustado. El salario ajustado básicamente nos va a servir a nosotros para apoyarnos en una decisión o apoyar más bien una decisión. Y esa decisión es cuál de las dos o tres, cuatro, cinco regresiones que nosotros hemos calculado es la que, de acuerdo a nuestro criterio y a los resultados que proporciona, es la que mejor ajusta los salarios. Y entonces esa es la que adoptamos como la ecuación que nos va a servir para diseñar nuestra escala salarial. En términos generales, la escala salarial es, la, es un documento que expresa la política salarial que va a adoptar una organización durante un periodo determinado. Entonces, derivado de eso es que para su diseño se toma en cuenta fundamentalmente lo que paga el mercado y también que esto que paga el mercado, o sea, el tema que yo voy a tener con relación a la amplitud que tenga mi escala, pues tiene que resguardar bastante lo que es el tema de el costo de vida. Antes de que se me olvide, voy a enviarles ahorita un documento. La escala salarial lo que expresa es la política salarial de una empresa durante un periodo determinado en cuanto a lo que son los salarios. Ya la empresa pues tiene establecido, si es que lo tiene, otro tipo de compensaciones, pero fundamentalmente el salario es algo que la empresa no puede dejar ni de proyectar ni de pagar, porque lo establece el Código de Trabajo como la retribución que el patrono debe pagar a cambio de un servicio que se le presta. Entonces les decía yo que cuando uno ya hizo la comparación salarial, saca calcula un salario ajustado sobre la base de sobre la base de los puestos y los puntos y ve cuál es la ecuación que mejor ajusta. Esa ecuación que mejor ajusta es la que va a tomar como la base de la escala. O sea, los salarios ajustados es uno de los temas que vimos en clase, pero recuerdan ustedes, ese fue al segundo parcial. Y ya después seguimos con el tema de la escala. Bueno, eh, para que lo veamos, aquí hay una comparación salarial, es, digamos, el tema del último día de clase, del día sábado. Y nosotros encontramos muchas veces que no siempre va a haber una muestra de puestos de acuerdo a la encuesta que nosotros seleccionemos para poder hacer un trabajo de estos. Bueno, y entonces ya teniendo esto, pues uno viene, calcula su ecuación. Aquí tenemos un gráfico que refleja cómo podemos calcular. La verdad, recuérdense que en este caso yo calculé dos determinantes, una para el polinómico que es el verde y el lineal que es el rojo, y siempre el dato que más se acerque a uno es el que mejor ajusta. Eso es por si ustedes quieren estar haciendo pruebas ¿cómo se llama? En el Excel, en su computadora. Lo único es de que el cálculo de la determinante no lo vemos porque es un tanto más especial que el cálculo de la regresión. Y la regresión polinómica se vuelve un poco más laboriosa. Entonces,
con una regresión lineal que uno tenga, o con, perdón, con una correlación que uno encuentre en el plano con los datos del plano de lo lineal, uno puede saber si hay una relación entre los puntos y los sueldos, que es para lo que sirve el tema de la correlación. Bueno, ya teniendo eso, entonces uno comienza a hacer la escala, ya decidió cuál es el que mejor ajusta y ese va a adoptar como la base de cálculo de la escala. Pero lo primero que hacemos es establecer la cantidad de categorías. Para ese efecto, uno hace un análisis de los puestos y puede hacerlo de una forma, inicialmente, de una forma, eh, podríamos decir, bastante cualitativa, porque aquí solo está viendo los puestos. Y entonces yo encuentro que estos puestos están en una misma categoría. No hay una diferencia muy significativa a pesar de que de los puntos, pero yo quiero corregir ese tipo de situaciones. Ahí tengo otra categoría, pero esto solo es para efectos de que ustedes tengan conocimiento de que uno lo puede hacer así. En el examen se les va a decir la cantidad de categorías y vamos a ir viendo más adelante qué es lo que sucede para que ustedes puedan diseñar la escala. Bueno, Licenciado, sí, disculpe, buenas dígame. noches. Es Buenas que noches. escribieron al grupo que no sé quién está tratando de entrar y que no lo deja acceder si le puede dar acceso. Bueno, voy a ver ahorita quién es. Gracias. Tienen las categorías. Esto también lo podemos hacer estadísticamente, ¿verdad? O lo podemos hacer con los procedimientos que vamos a ver. Para calcular el ancho, o sea, ahorita ya sabemos cuántas categorías van a ser. Entonces, la fórmula nos dice que el ancho de la categoría, esta es bueno, este es, digamos, en el primer procedimiento. El ancho de la categoría es el punteo máximo menos el mínimo dividido el número de categorías. Podríamos decir que esta es como una especie de modalidad porcentual al dividir la cantidad o sea, el rango que hay entre el más bajo y el más alto, y lo dividimos dentro de la cantidad de categorías que hemos decidido que vaya. Ahí dijimos que era de 138, entonces lo que se hace para calcular es que yo tomo el punteo más bajo. Si no tomaron la diapositiva, tómenla. Lo mejor tomen esta porque aquí está más claro y tenemos los salarios actuales y quiero que lo tengan presente. Entonces aquí lo que hicimos fue este menos este y nos dio un rango. A ese rango lo dividimos dentro de la cantidad de categorías que habíamos decidido, que eran 5, y entonces ya nos dio un ancho de cada categoría o un intervalo que va a haber entre las 5 categorías, que va a ser de 138. Entonces, cuando yo ya tengo eso, tomo el punteo más bajo. Sí le tomaron la fotografía. Sí, licenciado, yo sí. Sí, Sí. licenciado. Yo les voy a rogar que abran ¿cómo se llama? Yo tomo el más bajo y le sumo el ancho. Y luego a este le sumo otra vez el ancho. Y aquí le vuelvo a sumar el ancho hasta llegar a las 5 categorías. Lo que me dio a mí aquí fueron los límites superiores. Entonces, yo para estructurar y que no se traslapen, yo le voy a sumar 1 al límite inferior de la categoría 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, lo que calculé fue el límite superior al sumarle el ancho de la categoría. Y me voy a buscar el límite inferior sumándole 1 a
el límite superior de la categoría anterior. En el examen, si a ustedes no se les dice lo contrario, este procedimiento aplican. ¿Por qué? Porque hay otros más. Veamos. El segundo procedimiento es cuando yo voy a trabajar los puntos finales de la categoría, pero lo voy a hacer utilizando el modelo de la progresión de incremento constante. Entonces, si ustedes se recuerdan, la progresión de incremento constante es igual al punteo máximo, solo que acá, no, como no estamos buscando puntuaciones, sino rangos, aquí vamos a poner el punteo mínimo y a este le vamos a sumar todas las razones que puedan haber. Como en este caso son 5, pues yo solo voy a llegar al cubo, ¿verdad? Y de ahí lo voy calculando. O sea, en la primera fórmula llego hasta el cubo y ahí voy calculando. Entonces aquí tengo, por ejemplo, ya los cálculos de la primera. Aquí tenemos 1060. Recordemos de que en el caso de la asignación de los puntos a los grados, ahí sí tenemos una regla que debe ser el 10% del total de puntos del factor. Pero en esta, como no hay, trabajamos con el punteo mínimo. Y entonces yo solo lo sustituí. 960 es el punteo máximo, 270 el punteo mínimo y tenemos hasta 5 grados, pero acá es n menos 1. Ya no es n menos 2. Y entonces yo tengo aquí 270. Y entonces ya vengo y calculo. Y entonces tengo que el primer dato es 362,72. Recuérdense que para continuar yo tomo este. Lo multiplico por la razón, que en este caso fue de 1.2, la que trabajamos. Y entonces ya esa multiplicación me da este valor, más lo que me dio el primer grado, me da 473, me da el tercer grado, el cuarto grado y el quinto grado. Entonces aquí yo ya tengo los límites superiores, trabajando con una progresión de incremento constante. Entonces me voy aquí y los coloco. Como en los puntos, y eso usted lo tiene que tener bien claro, no puede trabajar usted con números que tengan decimales, entonces tiene que aproximar. Este aproxima a 363, este aproxima a 474, este aproxima a 608, este aproxima a 768 y este se queda con los 960. Si aquí se pasa, recuérdese que usted lo ajusta en el último, ya sea porque hagan falta los puntos o porque suman en el caso de los grados. Aquí no puede pasar. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Para el límite inferior al límite superior de la categoría anterior, le sumo 1. La otra forma es trabajar los anchos de la categoría con una razón geométrica. Para eso tenemos las categorías dividido entre el número mayor menos el punteo menor. Y eso nos da entonces que son 5. Raíz de, al hacer esta división, nos da 3.555. Y la raíz quinta de ese valor nos queda 1.28878803. Aquí hay que trabajar con todos los decimales. Ya teniendo eso, entonces saco el primer grado. Para sacar, perdón, el primer límite superior de la primera categoría. Para eso tomo el punteo menor, lo multiplico por la razón que encontré y me da 347, 97, 27, 68, 1.
Luego, a este valor que me dio, lo vuelvo a multiplicar por la razón y me da el límite superior de el grado 2, el grado 3, perdón, la categoría 3, categoría 4, categoría 5, perdón, la costumbre. Ya cuando ustedes tienen eso, entonces hacen su cuadro. Este aproxima a 348. Este no aproxima, se queda 448. Este aproxima a 378 y este aproxima a 745 y tenemos 960. Para sacar el límite inferior, le sumamos 1 al límite superior de la categoría anterior. Y ahí tenemos ya los diferentes límites de acuerdo a las 5 categorías que nosotros habíamos decidido. En el examen se les da el número de categorías. Entonces ya ustedes, si no se les dice lo contrario, trabajan con el primer procedimiento que es igual a establecer el rango, es decir, punteo máximo menos punteo mínimo dividido entre la cantidad de categorías que les están dando. Ahí en el examen ya les dicen las categorías. Si les dice que lo calcule con razón, con un tema de progresión de incremento constante o un tema de progresión geométrica con su razón, entonces ya usted sigue estos otros dos procedimientos que vimos. ¿Alguna duda hasta aquí? Licenciado, disculpe, ¿será que puede regresar las diapositivas de la primera? ¿Cuál primera? De la primera categoría. Ah, Gracias. ¿en cuál? Usted dice desde el principio, aquí. No, me decía desde dónde quiere que lo calcule. Desde la primera categoría. ¿Desde el primer cálculo o la primera categoría de este último? Sí, ok. Cuando usted ya sabe el número de categorías, este es el procedimiento más común, que es el que usted utiliza en estadística para sacar el intervalo de los distintos categorías o intervalos que usted va a tener, el tamaño del intervalo. Entonces, aquí usted lo primero que hace es sacar cuánto es lo que vale lo que va a valer ese ancho del intervalo. Y entonces saca la primera categoría utilizando el punteo más bajo más ese valor y le da el límite superior de la categoría. Luego ese le suma otra vez el ancho y le queda el nuevo valor y así sucesivamente. De ahí lo coloca acá. Si usted se da cuenta, los valores que yo calculé son los que coloqué como límite superior. Y entonces, para sacar los límites inferiores, en el primero, pues ya lo sabemos, es el punteo más bajo. Entonces, para sacar los límites superiores de la 2 a la 5, lo que hacemos es sumarle 1 a el límite superior de la categoría anterior. 408 más 1, 546 más 1. Pero también lo puede sacar aplicando la fórmula de incremento constante, que es esta. Tómele la diapositiva, no sé si esa era la que quería que proyectara. Aquí no voy a usar la fórmula que usa para los grados. Esto de la escala trabaja punteo máximo menos punteo mínimo, o sea, el rango, y varía en esta n. Aquí es n menos 1, en la otra es n menos 2. Y bueno, aquí está el cálculo y ya tenemos entonces los resultados de esta aplicación. Si vemos esta aplicación, lo que va a provocar es que
va a ir creciendo el ancho de las categorías, no es un ancho uniforme. Entonces, las categorías más bajas van a tener un rango menor y las categorías más altas van a tener un rango mayor. Eso se utiliza mucho por el tema de que a los puestos que están en las categorías más altas ya no tienen una expectativa de crecimiento en cuanto a ascensos. Entonces, la única forma de retenerlos es con el aspecto económico. Entonces, mientras más ancho es el valor de la categoría, más puntos tiene y como consecuencia va a poder tener salarios más altos, a pesar de que siempre los va a tener, pero va a tener rangos salariales más anchos. Luego dije que lo podíamos hacer con esta razón. Calculamos la razón y calculamos los diferentes punteos máximos y hacemos el cuadro. ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si eso era lo que quería que expusiera. Gracias, licenciado. Vale. Ya cuando usted tiene eso, entonces procede al siguiente paso, que es establecer el valor medio. Aquí tenemos un análisis que se debe hacer. Aquí en el tamaño de las categorías, o sea, el valor que hay entre el más bajo y el más alto es uniforme. En esta es un poco menos, pero si se da cuenta usted va creciendo. Y esta, la razón geométrica, es la que tiene los rangos más chicos. O sea, va creciendo, pero no en la misma proporción que esta ni que esta. Ya usted tomará la decisión. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Una escala para X finalidad o una escala para otra finalidad? Cuando ya decidió eso, entonces pasa al paso 3, que es el punto medio de la categoría. Aquí voy a tomar el ejemplo del ancho igual, o sea, el primero, el que tenía 138. Y para eso, entonces, yo voy a sacar el punto medio de cada una de estas categorías, haciendo la suma del límite superior más el límite inferior dividido 2. Entonces aquí es 270 más 408 más 408 dividido 2 son 678 dividido 2. El punto medio es 339. Y así lo hago con cada una. El punto medio es el que en realidad voy a aplicar para hacer mi escala, que es mi siguiente paso. En el siguiente paso, yo voy a calcular ahora el salario medio. Y aquí es donde yo tomo la decisión con cuál de las dos ecuaciones voy a trabajar. Obviamente, la ecuación que seleccione es la que acercó más los sueldos a los sueldos que yo quería obtener, que en este caso son los de la mediana del mercado. Y entonces voy a tomar acá, a mi criterio, la ecuación lineal. Y entonces saco el primer salario medio. Note aquí usted que los puntos que estoy tomando es el punto medio, porque allá no tendría forma, porque tengo un límite inferior y un superior, entonces trabajo sobre el punto medio. Entonces aquí lo vemos, yo se lo apliqué a 339. La ecuación y me dio 3516. Y así sucesivamente voy aplicando esta ecuación a cada uno de los puntos medios. ¿Dónde lo aplico? Como X. Noté en el trabajo que me mandaron, ahora sí fueron muy pocos los que lo entregaron,
que algunos, cuando tienen la ecuación de regresor, se ponen a hacer la suma. Por ejemplo, esto se lo restan a esto y eso le ponen que es Y. Y eso es mentira, no sé quién les enseñó eso. Una ecuación solo sirve para hacer la sustitución de la variable X, que es la independiente, para encontrar Y. Entonces, cuando X vale 339, ¿cuánto vale Y? 3.516. ¿Cómo lo hago? Sustituyo el 339 cuando X vale 339. ¿Cuánto vale Y? Aquí en la otra. Cuando X vale 478, Y vale 5.514. Y así sucesivamente. No tienen que estar haciendo sumas ni restas de esto porque esas dos son constantes de una fórmula, no son para operarla. No se les dijo despeje y dígame el valor de Y. Si le digo el valor de Y, lo que usted tiene que hacer es que tiene una variable independiente que en el caso de las escalas salariales es el punto medio. Cuando usted ya tiene el punto medio, el salario medio, entonces procede a determinar la amplitud de las categorías de la escala salarial. Pero esa amplitud es una decisión que usted toma. Usted puede decir, yo quiero que la escala tenga una amplitud de un 30%, yo quiero que la escala tenga una amplitud de un 20%. Entonces, ¿qué hago yo? Para sacar la amplitud es igual a un porcentaje del salario medio. Es decir, si yo dije el 30%, multiplico el salario medio por un punto 30 y esa va a ser mi amplitud. Pero como yo estoy en medio, por eso se llama salario medio, va a haber un salario más bajo que le voy a llamar mínimo y va a haber un salario más alto que le voy a llamar máximo. Entonces tengo que calcular la variación. Y la variación es la amplitud multiplicado por 0.5 o dividida dentro de 2. La amplitud dividido 2 da la variación. La amplitud multiplicado por 0.5 da la variación. Y entonces procedo. La amplitud aquí va a ser de un 35%. Entonces, al primer sueldo le calculo el 35% o 0.35 y me da 1.230.60. Para sacar la variación de esta categoría, yo lo multiplico por 0.5 y me queda 615.30. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el valor de la amplitud lo coloqué yo en la línea que correspondía al que le saqué ese 30 y luego la variación la coloqué inmediatamente a la par, que es la variación de este valor. Luego exactamente lo mismo con cada una de las siguientes categorías. O sea, la voy a multiplicar por 0.35, o sea que 5.000. Por favor, compruébelo. Que 5.514 por 0.35 me da 1.930. ¿Es así? Sí, eso es, licenciado. Y si usted lo multiplica por 0.5, ¿cuánto le da, Manuel? 965, ¿así es? Ajá, sí, 965. Y lo mismo va a hacer con cada uno de estos salarios. Le va a sacar su amplitud y le va a sacar su variación. El paso 6 de la escala, entonces, es, perdón, aquí está perdida esta, quiero ver. Esta tendría que haber ido, si la iba a utilizar, tendría que haber ido aquí. O sea, la usé al principio, pero aquí fue donde yo ya decidí cuál, ¿verdad?
o lo decido desde el principio. No hay una regla así tan explícita. Bueno, entonces ahí tengo la variación. Entonces ahora voy a proceder a sacar los salarios. Y entonces aquí tengo yo que voy a calcular el mínimo y el máximo. Para sacar el salario mínimo es el salario medio menos la variación. No se vaya a confundir porque algunos colocan ahí la amplitud y eso se le vuelve otra cosa. Ahí ya sería un 70. Entonces, el medio menos la variación, aquí lo estamos viendo, para la primera categoría, que fue la variación de 315.3, nos da 2.900.70. Y el salario máximo es el salario medio más la variación. Ese me da 4.132. Y entonces procedo a hacer exactamente lo mismo con todas las categorías, utilizando la variación que saqué para cada una de estas. En el caso del ejemplo, son los valores que aparecen en la primera línea. Aquí ya colocamos el salario medio en su lugar. Aquí tenemos la escala de 2.901, para aproximar y que nos quede solo enteros. Aproximé ese 7 a un 1 y tengo el que me había dado más el siguiente. Y así procedí a hacer cada una de estas. ¿Tienen alguna duda? Yo sí tengo duda, licenciado. Dígame, ¿qué tiene duda? Tengo duda con el incremento constante en el porcentaje. ¿Eso usted lo va a dar o siempre va a ser 1.2 o No, 1.20? ese en el caso del examen yo se los doy. Ahora, en el caso de la práctica, usted lo decide. Ah, muy bien, licenciado. La otra duda, para determinar el salario mínimo, ¿cómo hizo usted para tomar la fórmula? Ahí sí no me quedó claro. La fórmula que usted selecciona cuando llega a ese momento es la ecuación que mejor ajustó los salarios a la mediana de mercado o al Q que usted está buscando llegar. Muy bien. Era lo que tenían que entregar el día de hoy. ¿Verdad? Ustedes calcularon, ustedes llevaban el Banco del Pueblo, hicimos la evaluación el día sábado, dejamos cuánto quedaba y decidimos que íbamos a utilizar la razón aritmética. Cuando ya teníamos la razón aritmética, entonces teníamos los puntos y luego se puso un cuadro de comparación y se les dijo que trabajaran con el Q3 y ya teniendo puntos y sueldos del Q3, ustedes tenían que sacar la regresión lineal y la regresión polinómica y luego sacar los salarios ajustados. Cuando ustedes sacaban los salarios ajustados, ya ustedes decidían cuál de los dos acercó más o llegó a los salarios del Q3 que ustedes buscaban. Solo para eso les sirvió esa parte. Ya con esa ecuación, usted hizo lo que estamos viendo ahorita, que es la escala. Muy bien, licenciado. Y la otra consulta, la amplitud y la variación siempre va a ser 0.35 y 0.50, ¿o usted lo va a No, asignar? eso léalo en el examen porque la amplitud puede ser el 20. Ah, muy bien, licenciado. La variación siempre es del 0.5 de la... Si usted solo va a tener un salario mínimo, un medio y un máximo. Si va a tener más, entonces la variación cambia. Si voy a tener 5 sueldos, entonces es de 0.25 y de 0.50. O sea que ahí ya se complica un poco más. Pero en el examen, si les viene, solo tendrá 3 pasos.
Muy bien, licenciado. Y una molestia, no podría proyectar otra vez las primeras diapositivas. Es que me sacó. Pero usted quiere las primeras. Me va diciendo cuando ya la tomó. ¿Esa ya la tomó? Fíjese que no, Lick, es que esta ni tiene un contemporizador ni cámara, entonces cuesta un poquito que la tome. No, Ya no la pero estoy tomando cámbiale con la porque ya tienen entonces su escala acá. La van a aplicar. Para efectos de aplicarla, pues obviamente tienen ustedes que estimar los costos de cuánto cuesta llevarla a la práctica, ¿verdad? Entonces, para eso, ustedes tienen que considerar los costos de recursos humanos. Aquí tenemos los costos que son los costos legales. Yo lo voy a arreglar porque se me arruinó. Y entonces legalmente nosotros tenemos que hacer una reserva de pasivo laboral que debe incluir la cantidad que es de indemnización tiempo, la de aguinaldo, la de bono y una proyección por aquello de que no lo ganen de ventajas económicas. Si lo hacemos sobre un porcentaje de 100, entonces nosotros debemos guardar una 12ª parte de esa indemnización, o sea, 1 al mes, porque es un salario por cada año. Entonces quiere decir que es el salario del año completo, que tiene 12 meses. Entonces yo divido 100 entre los 12 meses y me da 833. La 12ª parte de eso es 0,69, que es de aguinaldo y de bono, lo que dice el acuerdo gubernativo, perdón, el decreto que lo aprobó. Y luego las ventajas económicas es un 30 y eso me da 12,21. Luego las prestaciones tampoco las puedo dejar de pagar. Aquí yo voy a pagar una 12ª parte del aguinaldo, una 12ª parte del bono y las vacaciones, pues es 15 días trabajados, quiere decir que es la mitad de esto, da 20,82. Y finalmente yo tengo que como patrono debo pagar el 10,67 más el 1% de IRTRA y 1% de INTECAP para un 12,67. Entonces ahora voy a hacer mi escala. Acá coloco yo los puestos y los puntos. Eso me lleva a ubicarlos dentro de una categoría. Si ustedes tienen la escala a mano, porque todos le toman fotos, váyanse a esa escala. La voy a poner de todos modos. Permítanme. La voy a poner. La tengo. Aquí la tengo. Y entonces me voy a ir aquí. Y entonces para eso yo lo que hago es que ubico 270 en qué categoría queda en la 1. 320 puntos en qué categoría queda en la 1, porque la 1 va de 270 a 408.
325, ¿en qué categoría queda? En la 1, mire, yo estoy poniendo unos aquí. Hasta el vendedor de tienda que tiene 380 también se ubica ahí. Luego busco el otro y digo, el vendedor de ruta, ese tiene 460, queda en la categoría 2. 2. El mecánico queda en la categoría 2 también. El jefe de instalación, ese ya pasó a la 3 porque tiene 550 y la 3 va de 547 a 684, es la 3, lo mismo que el jefe administrativo. Luego el auditor tiene 825, aquí hay un error, este lo vamos a poner en la 5, tendría que estar. Este fue porque usé otro tipo de escala como el que había usado, ¿cómo se llama? Andrea. Pero hagan ustedes de cuenta de que este cristiano va a tener 550, 850. Entonces nos va a quedar, va a tener, para que esté en la categoría 4, tendría que tener 820, pónganle ahí al auditor. ¿Me entendieron? Lick, usted dijo que pusieron los 820 para cambiar de categoría, ¿verdad? Exacto, para regresarlo a la 4. Así es. Pónganle 820. Es que esa diapositiva la arreglé, pero no sé qué exposición estoy usando. Entonces usted le 820. puso 820. Ahí dice 820 en lugar de 25. Y disculpe el error. Gracias, Lick. Bueno, entonces ya cuando usted ya dijo, bueno, ese cristiano está ahí. Y sigue, entonces la de 875 está en la 5 y ya tenemos todos los que van en la 5. Luego copia el salario actual. No se vaya a ir al Q2 como hicieron en el examen varios de sus compañeros, porque ahí perdieron todo el punteo de lo que viene. Entonces, lo coloca acá y luego va a ir ubicando de acuerdo a la categoría que puso acá, cuál Lick, no es está el salario proyectando. medio. Licenciado, no está No proyectando. está proyectando, ¿no? Permítame, pensé que estaba proyectando. Mire pues, entonces le dije, ok, usted tiene aquí las categorías. Aquí colocó los salarios que está pagando la empresa. Y entonces se va aquí. ¿Cuál es el salario medio de la categoría 1? 3,516. Todos los que tengan la categoría 1 tendrán 3,516. Luego se va a la categoría 2. ¿Cuál es el salario medio? 5,514. Aquí, perdón, está el real. Este está aproximado. También otro error, pero vuélvale a poner 5,514, ¿va? No se cruce con eso ni se complique la vida. Aquí coloca usted el salario. Recuérdese que aquí lo puse yo porque les dije que no debería tener, ¿cómo se llama? Números decimales. Bueno, entonces aquí coloca usted el de la 2, luego pone el de la 3. Aquí hay un error. 9,000 es de la 4, pero 570, sí, es de la 4. Aquí va 500, va 7,000. Bueno, la idea es que usted colocó aquí los medios de acuerdo a la categoría. ¿Me entendió? Sí, Lick. Va. Y entonces el aumento es la diferencia entre el medio menos el actual. Que hay un error, ya sabe que es 7,503.88. Solo haga el procedimiento y ya está. Y entonces aquí usted
saca el aumento. Si aquí el salario actual es superior al medio, no pone nada. No lo vaya a poner negativo porque entonces usted le va a sacar costo y eso va a venir restando y eso no es cierto porque usted no puede disminuir el sueldo. Entonces ya le calcula primero al aumento. Al aumento le calcula el 1221, el 2083 y el 1267. Y luego suma el costo de las 4 columnas, o sea, el aumento, el pasivo, las prestaciones y los indirectos. Y este total, al sumarlo de todos los puestos, le da el costo mensual, que multiplicado por 12 es el costo anual. ¿Tiene alguna duda? Liz, disculpe, Dígame. ¿me puede repetir cuando indicó de que el salario actual menos el salario menor No. Es el medio menos el actual. menos Si el no le da actual? negativo. Va, y la Si usted diferencia, resta este de este, mire, pues, si usted resta el actual menos el medio, va a ser negativo. Yo lo que les decía es, como es el medio menos el actual, lo que les decía es que si el actual es superior al medio, digamos que aquí fuera 4,000, ¿sí? entonces si usted resta 3,500 menos 4,000, aquí le va a dar menos 500. No puede ser, ajá. No, porque usted nunca le va a bajar a esa persona los 500 que tiene, que está ganando de más según la escala. Entonces Ay, aquí no pone nada. no ¿Por pongo nada. qué? Porque no va a calcular nada de esto. Y si aquí usted lo calcula, le va a dar un número negativo que va a restar a los positivos. Entonces el costo se altera. ¿Por qué? Porque el salario no es embargable. No puede ser disminuido ni tergiversado por ningún motivo. Ya, pero así como usted dijo del salario medio menos el salario actual, lo que queda acá, usted indicó que había que Es hacer, el aumento. ajá, de este aumento hay que sacarle, eso es lo que ya no le entendí, A ese la- aumento le saca todos los porcentajes. todos los porcentajes, ahí está. O Muchas sea, gracias. si usted lo ve aquí, mire, pues, si usted lo ve, No miro, salvo la línea que tiene el error, ¿verdad? ajá, Si usted lo ve, aquí lo que tiene es reste 3,516,26 menos 1,500. 1500, Le queda 2,016,26 de aumento. Así es, ¿sí? ¿verdad? Sí, correcto. Va. A eso multiplíquelo por punto 1221. Punto 1221. 221. Y eso le da 246. 4,19. Va. Ahora, a ese 17 mismo megalitros. 2016,26, multiplíquelo por punto 208,3 y le va a dar 419,99. Sí, correcto. ¿Así es? Sí, correcto, Lick. Va. Ahora, al 2016,26, multiplíquelo por punto 126,7. 255.46. Va. Ahora sume 2016,26 más 246,19 más ¿Sí? 419,99 ¿Sí? más 255,46 y eso le da, 2.937.90. ¿va? Eso Punto es lo que 9. hizo. Entonces, a cada ¿Sí? uno de estos, cuando es positivo, usted lo va a ir multiplicando por cada uno de estos porcentajes y luego suma el aumento más esos tres valores que calculo.
Ah, perfecto. Gracias, Lick. Ah, entonces, ¿estamos claros todos? ¿Están claros lo que tienen que hacer en procedimiento? Sí, Lick. Sí, Lick. No me van después a decir, mire, es que la diapositiva, no. La diapositiva tiene 2 errores, ya se los hice ver. Estaban corregidos en una anterior y los dejé. Pero ahorita lo vuelvo a corregir ya en esta última. Pero el procedimiento es ese, saca el aumento. Si es positivo, calcula al aumento cada uno de los porcentajes y luego suma el aumento más esos porcentajes y eso le va a dar el costo. Entonces, ahora, como ustedes, no sé si hicieron el trabajo o no. Esta era la que ustedes tenían que trabajar, ¿verdad? Vale. Y ustedes iban a trabajar con estos puntos y con estos sueldos. Si yo lo trabajo, perdón, Lick, disculpa, no está presentando. ahorita voy. No, lo que les decía es de que ustedes tenían que trabajar con esta tabla, pero solo iban a usar los puntos y el Q3. Si yo lo hago, me da estas 2 ecuaciones. Vamos a ver. Jorge Bueso, ¿está usted ahí? Sí, licenciado. Hágame un favor, presente usted su resultado, por favor. Bueno, está bien. Solo váyase a la tabla final. Si les dije que van a trabajar con 5 categorías, una amplitud igual al 30% y la variación pues va a ser del 50%. Gracias. Bueno, váyase a la tablita que entregó a mano Jorge. La de los salarios, la comparación, ahí está. Si la puede ampliar, por favor. Entonces ustedes ven, Jorge fue creo que el único de los que mandó el ejercicio que lo concluido. Creo que Manuel usted también lo mandó concluido, ¿verdad? No, licenciada, porque yo tenía duda en la... Permítame. Sería... No, es que no sé, a uno de ustedes le comenzó a dar valores negativos. Fue a mí, es que en la fórmula de la A, al hacer el numerador y al dividir el numerador con el denominador, me dio negativo. En la B sí me salió positivo y en la C me dio negativo. No sé si siempre tiene que dar positivo los 3 o negativo los 3, o puede variar. No, puede variar. De hecho, la A era negativo. Muy bien, licenciada. Y la C era negativo, pero la C como se multiplica por un valor que es al cuadrado, al final, al menos entre menos le da más. Pero bueno, miren, pues ahí están los resultados. Vamos a ver Claudia Enríquez. Claudia. Sí, licenciado. Usted no concluyó, ¿verdad, Claudia? Es que en la polinómica me dieron unos grandes números, unas cifras muy elevadas, pero encontré un error. Por eso fue que solo le presenté el cuadro con los valores de la regresión lineal. Sí, pues, bueno. De la polinómica sí lo hice todo, pero ya no, los valores eran muy grandes. Ya. Bueno, pero vamos a ver, de acuerdo a la tabla que usted está viendo ahí que nos muestra Jorge, ¿cuál cree usted de las 2 ecuaciones la que mejor llevó los salarios a donde se quería llegar? Que es los que él tiene aquí como salarios. Aquí deberá decir
mediana salarial. Perdón, Q3 debería decir. Salarios Q3. ¿Cuál cree usted que son los que mejor, los que están ajustando mejor ahí? Cuando usted se refiere ¿La a polinómica o la la que lineal? cerca. Los que más lo acercan. Los que más se le acercan son los de La lineal para mí. La lineal, la lineal, lineal. ajá, sí, la la lineal. lineal, Entonces, vamos a dejar la lineal. Todos tienen cuál es la ecuación lineal. sí. Si no, la ecuación lineal. Gracias, Jorge. Está bien, licenciado. Entonces, miren pues, para la ecuación lineal, ustedes van a tomar ese valor que se está proyectando, que es Y es igual a 26.276x menos 1480.2. ¿Tomaron el dato? Sí, Y licenciado. con eso y con la información que les di, ustedes van a hacer la escala salarial. Siguiendo los pasos que enseñé. ¿Tienen alguna duda? 26.276x menos Menos 1480.2. Lo que pasa es de que en el caso del Excel, porque esto está hecho con Excel, aquí primero pone, los ordena por el exponente. Entonces este tiene exponente 1 y este tiene 0. Entonces, para ustedes la fórmula es menos 1480.2 más 270 más 26.276x, porque la B0 para ustedes es 1482 y la B1 es 26.7276. Ujú, la X, X. que son los Igual, puntos. en la otra ecuación, para ustedes la A es menos 2577.4 más 34.101x más 0.0096x al cuadrado. Porque ahí está al revés. Esta es la A, esta es la B y esta es la C. Bueno, procedamos entonces.